Damos gracias, Señor, por darnos tiempo, Señor, para reunirnos aquí. Te doy gracias, Padre amado, por esta maravillosa clase, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado y nos enseñarás en ella. Te pido, Señor, para que en esta clase, todo lo que hagamos, Señor, pueda ser para tu gloria y tu honra. Las lecturas, Señor, que las vamos a interpretar bien, Señor, y además de eso vamos a aprender mucho. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hola. Mi nombre es Flor Ángel, ustedes me conocen todito, yo creo. Yo no sé si Gabriel se sabe mi nombre. Bueno, mi nombre es Flor Ángel. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el análisis por capítulo. Ustedes ven bien ahí. Para utilizar, lo que pasa es que este tema, el tema de hoy que vamos a tratar, el tema de que vamos a tratar es análisis por capítulo de la Biblia. Ustedes ya han estado tratando cuál es la importancia de estudiar la Biblia, estudiaron el devocional con Jen Lennis, también versículo por versículo con Michael. O sea, como que ustedes tienen una base ya. Pero esto realmente confieso que ni yo he puesto en práctica esto, porque es bastante complejo. O sea, es complejo en el sentido de que se necesita tiempo, es extenso, esa es la palabra, es extenso. Pero si uno hiciera eso con, o sea, si uno se dedicara a hacer eso, qué sé yo, semanal, nada más con un capítulo de la Biblia, uno se volvería un erudito de eso de lo de antes, porque realmente es muy enriquecedor hacerlo capítulo por capítulo. Entonces, yo lo primero que les quiero preguntar es, ustedes saben que la Biblia tuvo un proceso de creación, obviamente ustedes saben que fue inspirada por Dios, la palabra de Dios. Pero yo les quiero preguntar, ¿la Biblia siempre estuvo organizada por capítulos? Pueden hablar, o sea, somos poca gente, pueden hablar desorganizado, a mí me gusta interactuar, no me gusta hablar yo sola. Me siento como una loca. No, creo que fue como el siglo XIV comenzaron a organizar así. Fácilmente. ¿Y cómo era antes entonces? O sea, imagínense la iglesia. Vamos a leer Isaías. Isaías, señores. Di que Isaías, espérate, Isaías, ¿qué parte que tú quieres que yo lea? Comienza a leer ahí, chinga, a ver cuál es que vamos a leer. O sea, ¿te imaginas? Sí, exacto, di que, dale vuelta, yo creo que en esa parte que está. O sea, era muy complejo leer la Biblia sin esa organización. Y yo como que, o sea, siempre yo lo había visto, bueno, por capítulo, wow, súper bien, súper chulo, lo entiende todo, pero, o sea, ¿cuándo fue que surgió eso realmente? Como decía Gabriel, casi cerca, fue en el siglo XIII, con este señor que se llama el señor teólogo Stephen Langton. Él fue que como que puso la base del sistema. No es como que todo se lo atribuye a él, pero mayormente la base del sistema de organización por capítulo y versículo fue por él, que lo organizó así de esa forma. Él era un teólogo inglés, un cardenal de la Iglesia Católica. Exacto, la iglesia que había en ese momento. Pero fue en el año para los... Sí. Entonces fue en el siglo XIII que se organizó por capítulos, lo cual es algo muy conveniente, porque yo leía como un documento que en verdad me dio risa, porque decía como que Pablo, ustedes ven que Pablo tiene que referirse, como dice en Isaías, o sea, tú entiendes, no podía decir, como dice en el capítulo tal y tal, sino como dice Isaías, tal y tal cosa. Es como que nos ayuda a especificar y a tener como más concentrado grandes temas, porque muchas veces también las cartas de Pablo, Corintio tiene como que un capítulo, tú un capítulo de Corintio y es como que tiene como 18 temas diferentes, pero imagínense tener todos los capítulos sin tú saber cuál es cuál, o sea, va a ser muy complejo. Entonces, gracias a Dios por este señor, ¿verdad?, que lo inspiró. Y entonces, el análisis de la Biblia por capítulo. Le dije que era un poquito extenso el tema. Ah, ok. Gracias. Le dije que... Exacto, mejor ahora. El tema es un poquito extenso, pero yo quiero que vayamos interactuando. En el sentido, son el libro que Nelson también se lo envió a ustedes, yo creo que sí, ¿verdad? El libro que Nelson le envió tiene, ellos dicen como 7 pasos para hacer el análisis por capítulo. Todo el mundo sabe por capítulo, obviamente. Bueno, porque tenía que preguntar por si acaso. Entonces, vamos a ir desglosando como los aspectos que hay dentro de cada uno de esos pasos, para que ustedes puedan ir, o sea, cuando lo vayan a hacer, no sé, lo vayan a poner en práctica, puedan como recordarse de esos tips, vamos a decirle, que son importantes tomar en cuenta a la hora de hacer este análisis por capítulo. Entonces, yo no le voy a decir los pasos, yo se lo voy a, le podemos mandar esa diapositiva después y también eso está en el libro igual, yo solamente fue para ponerlo más, un poquito más visual.
Entonces, el primer paso de un análisis por capítulo es hacer un resumen del capítulo. Hay capítulos de todo tipo, hay capítulos que son cortos, hay otros capítulos que son más extensos. Entonces, ¿cómo yo hago ese resumen? Bueno, primero, ¿qué es un resumen para ustedes? Gabriel está muy activo, señor, vamos a ver. Resumen sería tomar las ideas principales y secundarias de un tema. Perfecto. Entonces, un resumen, uno entonces en un resumen no añade, ¿verdad que no? Uno no comienza a decir, bueno, entonces yo pienso que eso significa esto. No, un resumen uno pone una síntesis de los temas primarios y secundarios que trata ese capítulo. Pero entonces en el libro nos dan algunos tips de cómo podemos hacer ese resumen. Una de las partes es parafrasear. Ustedes seguramente escuchaban mucho, seguramente Nelson ha usado mucho esa palabra, del parafraseo. Pero ¿qué es parafrasear? Otra gente no sabe bien. Ya se lo preguntó Michael, ya se lo preguntó ayer. Sí, claro. Parafrasear es como tú decir con tus palabras lo que tú entiendes de algo, pero igual, sin añadirle ni agregar. Exacto, sino simplemente como es de ese resumen, en decirlo en sus propias palabras. Que como eso funciona muchísimo en investigación, todo ese tipo de cosas, cuando tú tienes un texto, tú lo que haces es que tú lo dices en tus palabras, dices lo mismo pero diferente, que tú lo entiendes, es más digerible. Otra parte es hacer un bosquejo. Un bosquejo es dividir, por ejemplo, si tenemos 1 Corintios 10 o vamos a decir Hebreo 11, que habla de la fe, podemos dividir cuando él comienza a hablar de qué es la fe. Ponemos un número 1, o sea, un bosquejo, como si fuera, ponemos 1. ¿Qué es la fe? Número 2, ejemplos de la fe. Abraham, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que menciona el capítulo. Eso es como un pequeño bosquejo que te va desmenuzando el capítulo y te permite resumirlo. Porque desde que tú veas el bosquejo, tú vas a ver de qué trata. Y tenemos el número 3, que es escríbalo otra vez sin las cláusulas y frases modificadas. Eso yo me quedé como que, ¿qué es eso? Por ejemplo, ustedes saben que Pablo a veces dice algunas cosas que sí, o sea, como utiliza palabras como redundantes. A veces son como redundantes. Entonces lo que va diciendo es que en el capítulo tú lo que tienes que ir sacando las palabras clave, ya sea el sujeto, de quién te está hablando, el verbo, o sea, cuáles son los verbos que más utiliza. Por ejemplo, si el Salmo 23, descansar, Jehová es mi pastor, o sea, como que cuál es el sentido de ese salmo, no con todos los complementarios, que son las otras frases que siguen haciendo eso. Entonces, una vez que usted haya terminado su resumen, usted le puede poner un título diferente. La Reina Valera propone siempre títulos a los capítulos. Hay alguna Biblia, algunas traducciones que no tienen título. Ustedes pueden, después de que hagan ese resumen, le pueden poner un título tanto de lo que le haya surgido a partir de la elaboración de ese resumen, o si ustedes escucharon alguna vez hablar de ese tema, de ese capítulo, ustedes pueden poner un título, simplemente como para identificar el tema central del capítulo. ¿Están entendiendo? Ustedes me pueden parar, me pueden preguntar. Sí, ven haciendo la idea junto a la otra. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Ya tenemos un resumen del capítulo. El segundo paso sería hacer una lista de observaciones. Que ahí yo siempre estoy viendo acá te decía Nelson, pero que esto incluye mucho versículo por versículo. Porque, en verdad, obviamente, uno no va a tener un capítulo sin desmenuzarlo en sus versículos. O sea, hay como que en su parte más pequeña, que ya serán los versículos, y más pequeñas las oraciones de esos versículos. Ustedes han visto que citan a veces la parte del Salmo 19, 2b. Salmo 19, 2, o sea, como que se puede desmenuzar así. Esto es un análisis versículo por versículo, que ustedes seguramente ya tienen esas herramientas, ya conocen un poquito más con la clase que dio Michael. Pero ¿qué pasa con eso? Tenemos que ir, es simplemente observación. Observar. Ese es como el primer paso de un método científico. ¿Qué ustedes hacen en la observación? O sea, cuando tú estás observando, ¿qué tú buscas? Tú buscas ver en detalle lo que hay en el capítulo. Tú vas a mirar cada oración, cada detalle, la cosa que te llame más la atención. Porque recuérdense que un estudio, que quiero decir esto ahora, y lo voy a seguir también repitiendo, ustedes saben que un capítulo, ustedes pueden hacer ese mismo estudio, por ejemplo, en este año, pueden hacer el estudio de un capítulo en esta semana, pero ustedes pueden hacer ese mismo estudio 3 meses después, y ese estudio va a ser quizás, va a tener cosas diferentes, va a tener detalles diferentes, porque el Señor siempre tiene
como palabras diferentes que decirte cada día. Entonces, siempre preguntarse, ¿qué dice este versículo en forma global? O sea, versículo por versículo. ¿Qué me quiere decir el autor de este libro con este versículo en particular? Y ahí ustedes van a ir sacando que lo pueden conectar incluso con el bosquejo que ya construyeron previamente en el paso 1. Pueden ir sacando esos temas secundarios, terciarios, principales que tiene ese capítulo. Ups. Entonces, ¿cuáles son los pasos importantes para la observación? Dice que uno tiene que preguntarse el qué, quién, dónde, cómo, cuándo y para qué. O sea, todo eso, cuando uno lee un versículo, uno no puede coger el versículo, haces un poloché, sin saber lo que significa, o sea, sin saber a quién se le dirigió en ese momento, para qué fue escrito ese versículo, a quién le estaba hablando, cuándo lo escribió, cómo, para, o sea, todo ese tipo de preguntas hay que hacer exactamente cuál circunstancia estaba en ese momento. Yo no puedo agarrar y fundar una religión a partir de un versículo, a pesar de que Mucha gente que eso pasa. Entonces, ¿por qué a veces pasamos por alto los detalles en un pasaje? O sea, ellos proponen como 3 cosas de por qué pasamos por alto esos detalles y quizá lo que nos ayudaría a profundizar en nuestro estudio bíblico. Ellos decían una frase fuerte y yo me quedé, bueno, ok. Él decía como que, ¿cuál es la diferencia entre una persona que estudia pobremente la Biblia y una persona que profundiza y es un buen estudiante de la Biblia? La diferencia es que aprende a ver los detalles. Una persona que aprende a ver los detalles dentro de los versículos de la Biblia es una persona que va a llegar a profundizar en lo que el Señor quiere decirle en ese momento. Entonces muchas veces él menciona 3 causas principales, que pasamos por alto, o sea, muy rápido. Leemos muy rápido los pasajes. Entonces, si tú lees muy rápido, tú vas a perder, obviamente, detalles de la trama. También que no escribimos nuestras observaciones. Por ejemplo, yo puedo coger y leer mi Biblia y yo puedo decir, ay, mira, yo creo que el Señor quiere decirme esto y esto. Yo creo que puede decirme esto y esto. Bueno, eso siempre me relaja, porque yo siempre apunto todo. O sea, no me relaja, pero me dice. Lo observo mucho. Lo observo, es una buena conducta que ya tiene que más nadie. Que yo yo aprendo escribiendo. O sea, yo aprendo escribiendo. Pero yo pensaba, ya pensando ya de mi psicología y su cosa, y la cosa rara que yo sé de aprendizaje y eso, como que ustedes no necesariamente tienen que apuntar. Yo no sé qué método a ustedes les gusta más. Podría ser, no, pero que quede en papel. Podría ser incluso hasta dibujarlo. O sea, yo no voy a dibujar nunca, no voy a hacer eso. Eso no va a pasar. Pero, o sea, podría entonces dibujarlo, escribir una frase, escribir, hasta incluso, qué sé yo, hacer una caricatura. Como que simplemente que quede escrito. Porque si queda escrito es como esa frase popular que dice, o sea, lo que se escribe no se olvida. Tú puedes, incluso te dicen, mira Luisana, tienes que preparar una prédica para el domingo que viene. Luisana, ¿de qué, mi madre? Pero si Luisana dice, espérate, pues yo he hecho mucho estudio bíblico. Yo puedo ir a mi carpeta o a mi, lo que sea, mi libreta, mi hoja suelta, lo que sea, y puedo ir viendo, pero mira este apunte, mira qué interesante, pues déjame ese apunte no hay ahí. O sea, como que siempre es bueno escribir, ya sea, no sé cómo a ustedes les gusta, si te escribir, si te dibujar, pero que quede plasmado en papel. Eso es muy importante. Y la otra parte es que no estamos convencidos muy pronto. Él ponía el ejemplo ahí de cuando estamos exprimiendo un limón. Ustedes saben, el exprimador de limón, uno como que, no, ya, eso ya no tiene más jugo, vamos a dejarlo así, coge otro limón. Realmente los versículos, como decía anteriormente, usted puede exprimirlo. O sea, el Señor le va a dar una enseñanza en cada versículo y en cada momento diferente, y no se ven por vencidos. Si ustedes dicen de que no, ya yo creo que ya esa es la única enseñanza que tiene ese versículo, porque siempre yo lo he escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada, que vino Jesús y nos salvó. O sea, no se den por vencidos, sino que sigan exprimiendo eso, incluso de todas las palabras, hijo unigénito. O sea, de ahí tú sacas muchísimas cosas. Como que ese es el más... Ahora que tú mencionas eso, esta semana, ¿qué pasó? Que yo leí Romanos capítulo 3 y 4, un día, creo que fue el miércoles, y me quedé como, bueno, lo leí. Sucede que al otro día yo lo volví a leer, y ese día yo saqué mucho de esos 2 capítulos que no lo había sacado el día anterior. Exactamente. Y ahora que tú mencionas también Juan 3:16, yo una vez leí
un análisis que alguien hizo de Juan 3:16. Esos son los versículos que eran como 3 páginas. Oh, wow. O sea, eso fue yo que comprendí. 3 páginas nada más de ese versículo. Ya tú sabes. O sea, que ustedes pueden... O sea, no estoy diciendo que ustedes van a ser súper... De que súper No teólogos. tienen que llegar ahí todavía. No, exacto, pero Lo si no... importante Sino ver que como cuál es la enseñanza más allá de simplemente la obvia o la superficial, vamos a decirlo así. Y también yo pienso que una parte interesante de comprender algunos versículos de la Biblia es ver por qué situación estaban pasando los personajes Sí. en ese tiempo. Por ejemplo, uno va a interpretar de la misma forma cuando los israelitas iban a cruzar el Jordán, que Dios ayuda a Josué a parar el río para que ellos cruzaran. Uno lo va a interpretar, uno puede interpretar de la misma forma cuando los israelitas iban a pasar el Mar Rojo. Son dos situaciones muy diferentes. Claro. A pesar de que iban a cruzar un río, iban a cruzar por causas diferentes. Pero también son cosas que hay que tener en cuenta. Así es. Hay que tomar siempre, el contexto es vital, el contexto. Incluso siempre yo escuchaba antes que cuando uno leía un capítulo, era bueno siempre leerse el anterior y el que iba después. Porque a veces uno lee un mismo capítulo, hasta así puede estar fuera de contexto. Porque uno lo lee y uno como que, y Judas se ahorcó, y tú como que, ok. Pero tienes que leer primero lo que dice, qué pasó, todo el proceso que pasó Judas para llegar ahí. O sea, no fue como que se ahorcó y ya, y fue... el versículo de Eclesiastés de la tarea que lo puso. Bueno, a mí me pasó una vez que yo leí en Juan, yo creo que fue, que había una persona, un enfermo, que estaba esperando en una piscina para entrar y sanarse, ¿verdad? Y que en la plaza había más personas que querían entrar a la piscina, pero entonces yo no entendía por qué. Yo investigué y era que, por ejemplo, cuando un ángel, en ese lugar, cuando un ángel tocaba el agua se comenzaba a mover. O sea, es un movimiento peculiar. Y la primera persona que entraba quedaba sana de todas sus enfermedades. O sea, ahí yo entendí el capítulo. Y también, o sea, lo que quiero decir es que hay capítulos que además de uno investigar la Biblia, uno tiene que investigar porque sean algunas costumbres de la persona de ese tiempo. Exactamente, sí, el contexto histórico-cultural. Exacto, porque tú pensarás, bueno, en ese tiempo los milagros abundaban, pero no se producían solos. Por lo general era un profeta o Jesús, en el caso del Nuevo Testamento. O sea, ahí, si uno se puede fijar, bueno, era que ellos sabían que si el agua se movía era un ángel y cosas así. Hay que ver siempre el contexto, incluso hasta económico de ese tiempo, o sea, cómo era la economía, todas las clases sociales. La dos blanca de la Biblia. Exacto, porque uno no entiende, uno dice, bueno, de todo lo que tenía, pero ¿qué significaba eso en ese tiempo? O por ejemplo la parábola ¿Y de los talentos, que todo el mundo piensa que son talentos reales y el dinero. Sí, y con lo de la viuda también, o sea, como que ella era viuda, pero ¿qué significaba ser viuda en ese tiempo? Exacto. O sea, el ser viudo no era simplemente perdí a mi esposo o lo que sea, tenía mucha implicación a nivel social. Las ser viuda. condiciones más lamentables en las que podía encontrarse una mujer en esa época. Entonces siempre hablaba de la viuda y de los extranjeros. O sea, el Señor siempre decía como que cuiden a la viuda y a los extranjeros. Siempre tenía cuidado especial con esa persona. Entonces ya hemos primer paso. El primer paso hicimos un resumen, ¿verdad que sí? Eso, para resumir todo lo que he dicho. El primer paso, un resumen. El segundo paso, observaciones. Ya hemos observado como los detalles, hemos apuntado esas cosas como que nos han llamado la atención, versículo por versículo, hemos desmenuzado, ok. Entonces, ¿qué sigue? O sea, uno no se va a quedar nada más en la observación, sino que uno tiene que interpretar. Interpretar es entender el significado de lo que dicen esos versículos y el capítulo en su forma global. Entonces, hay algunas preguntas que son interesantes hacerse al momento de interpretar, que ya hemos ido hablando de eso con el tema de las circunstancias, del contexto. ¿Por qué el escritor dijo esto? O sea, ¿cuál era el motivo de escribir eso en ese momento? ¿Qué significa
tal cosa, ya sea una palabra, una oración, una parábola. ¿Cuál es el significado de? ¿Cuál es la implicación de? ¿Por qué es importante esto? O sea, ¿por qué, por ejemplo, menciona la tradición de Jesús? ¿Por qué menciona la parte de cuando Pedro le cortó una oreja a uno de los soldados? O sea, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué el autor decidió poner eso en la Biblia? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es la interpretación? Entonces, algunos consejos que ya yo quiero... Vamos a ser lento porque un poco larguito eso. Algunos consejos para que ustedes hagan puedan comenzar el proceso de interpretación. Él no lo dijo, pero lo primero es que ustedes tienen que orar. O sea, el libro no lo dice, pero eso como que es obvio. Ustedes tienen que orar primero y que el Señor sea el que le vaya revelando, que el Espíritu Santo le vaya revelando lo que significa cada cosa. Pero entonces, cuando ustedes vayan después de esa oración, ustedes lo que tienen que hacer, otra vez la puntadera, que bueno, este está conmigo, le gusta apuntar todo. Haga una lista de las dificultades. O sea, si por ejemplo hay un tema que trata el capítulo y ustedes encuentran una dificultad que no necesariamente ustedes vayan a profundizar en ese momento, o sea, en la dificultad, pero que ustedes la apunten, como el caso que yo dije de Luisana. Si una dificultad dice, bueno, eso puede ser un posible tema de prédica, un posible tema de que quizás una persona en algún momento tenga esa necesidad, o yo mismo puedo tener esa necesidad en algún momento y yo la apunto. O sea, apunto esas dificultades como que, eso como que yo no lo entiendo muy bien, o no me cuadra, no entiendo bien cuál es la conexión entre esos temas. Usted apunta todo, lo que le cause un ruido, dificultad o no lo pueda entender. Entonces, hay una serie de cosas que se pueden hacer para encontrar el significado de un texto. Entonces ahí es que viene la lista de cosas, que ya se lo hemos mencionado. Lo primero es analizar el contexto. O sea, en qué circunstancias estaba escribiendo este autor, por qué lo escribió, cuál era la persona implicada, cuál era la situación de esa persona, qué quería o qué estaba pasando en ese momento que ese autor escribió de esa manera. Entonces, por ejemplo, que Apocalipsis, ¿por qué está escrito de esa forma tan extraña que yo no entiendo nada? O sea, ¿por qué en ese momento escribieron así? Esas son preguntas que ustedes se pueden hacer y hay que analizar el contexto para encontrar el significado de ese texto. También defina las palabras y frases que se emplean, estudia la gramática y la estructura de las oraciones. Eso es muy importante porque... Tranquila, no te preocupes. Eso es muy importante porque, o sea, ustedes saben que hay muchas traducciones de la Biblia. Hay muchas traducciones de la Biblia. Y a nosotros nos encanta la Reina Valera. Pero realmente la Reina Valera, en su estructura gramatical, sí, es difícil de comprender, o sea, por mucha gente. Porque no es el idioma, no es el lenguaje que uno maneja usualmente en la cotidianidad. Es un lenguaje mucho más complejo. Entonces, cómo entender esa estructura gramatical y cómo se posicionan los verbos, el sujeto, todo ese tipo de cosas. También comparar entre sí las diferentes traducciones del texto. En Biblia Gateway, ahí ustedes encuentran o sea, muchísimas versiones. Desde versiones católicas, Dios hablado, y la Biblia latinoamericana, la Biblia de las Américas, nueva traducción internacional, no sé yo, todas esas cosas. Ustedes la encuentran ahí, la Reina Valera, que pueden comparar. Incluso hay textos que nosotros le decíamos, siempre me recuerdo que había una nueva versión internacional que le decíamos a la matadora. ¿Por qué? O sea, no era de que y ustedes y vos, sí o qué, sino era de que usted está robando y usted se va para el infierno y tú como que, ok. Entonces... La pelea. La nueva versión internacional, la NBA. Ajá, entonces como que, tú sabes, tú como es muy diferente, tú lees un versículo de la Reina Valera. Más llano. Exacto, es más un lenguaje más llano. Así Pero a mí me gusta mi Reina De Valera. contar, de contar. Por ejemplo, La tele es una interpretación más que una traducción. Exactamente. Sí, la tele la traducción lenguaje. verdad, yo no sabía eso. Tú te das cuenta cuando lo lees. A Israel es que se dio. A él le encanta. Ajá. Y la pastora le dio una Reina Valera. Es que realmente la Reina Valera es como más rica. No sé. Más poético. Por lo que pasa es que está más traducida más literalmente, Sí. palabra por palabra, ¿no? Menos interpretativo, más traducida textualmente. Y ahí tenemos trabajo uno.
del trabajo que estamos haciendo ahora, que es el pasito de la interpretación. Yo tenía una que era, yo creo que era, no sé si es una novela de los Ajá, esa. A mí me gustó mucho porque no es como la pelea, que como tú dices, te interpreta, pero sí tiene un lenguaje actual. También tenemos que estudiar el trastorno del texto, comparar el texto, o sea, el pasaje que estamos estudiando con otro pasaje de las Escrituras, que ya le voy a enseñar un poquito más de eso ahora. Y consultar, o sea, el último me llamó mucha atención eso, porque a veces uno como que, no, yo quiero entender ese versículo, déjame buscar un comentario. Él propone, o sea, él propone que se haga todo eso, se busque el contexto, se busque palabra por palabra en el diccionario, se entienda la gramática, se entienda la estructura. Y después, cuando usted tenga su interpretación, que ya usted hizo usted mismo, con todas sus investigaciones, usted pueda ir a un comentario de una persona. Obviamente no, porque el loco tampoco usted va a consultar. Usted va a buscar personas que sean más destacadas en los comentarios. ¿Cómo se llama? Henry Matthew, ¿qué se llama? Matthew Henry. Matthew Henry, yo a mí me gusta mucho él. El comentario de... A mí me gusta, tú le puedes buscar Miguel Gateway también. Y Soto tiene los libros más grandes que su cabeza. En su casa. Eso sale, la verdad. Ay, perdón. También los comentarios de la Biblia del diario vivir son muy buenos. Sí, porque... Pero lo buscan de último, no lo buscan de primero. Exacto, porque si no se van a quedar con la idea del comentario. Exacto, un comentario puede cambiar completamente la idea de pensar de una persona. No, que tú te vas a basar en lo que dice el comentario, no en lo que Dios te quiere enseñar. Te vas a condicionar. Entonces, estudiar la Biblia, pues ya ustedes seguro se han dado cuenta con todo esto de método de estudio bíblico. Estudiar la Biblia es una habilidad que se desarrolla practicándola. O sea, no crean como que ustedes el primer día que ustedes cojan un capítulo, lo van a desmenuzar y van a hacer una cosa que van a ir para la universidad a presentar, o sea, no. Eso es algo que se va practicando poco a poco desde su devocional diario, ya en más profundidad, como estamos haciendo ahora, desmenuzando el capítulo. Entonces, la presentación en este paso 3 es, pregúntelo todo y no tenga miedo a hacerlo. No hay preguntas menos importantes que otras. O sea, por más tonta que ustedes piensen que es la pregunta, ustedes tienen que hacerla. Eso es como que el punto es ser curioso. O sea, sea curioso de lo que usted lea. No se conforme nada más con lo literal, sino, pero ¿por qué habrá dicho eso? ¿Qué significa? Y eso le va a ayudar muchísimo. Entonces, le pongo aquí una advertencia. Eviten, yo siempre escuché esa frase hace mucho tiempo y nunca se me olvida. Que ya se lo hemos dicho. Evita tomar un texto sin contexto para formar un pretexto. O sea, muchas veces, incluso en las mismas religiones o en la misma iglesia, que a veces uno va a una iglesia y uno ve que tienen toda una doctrina fundamentada en ni siquiera un versículo entero a veces, en una parte de un versículo. Y usted queda como que es un texto que no fue tomado en su contexto. O sea, tú lo estás leyendo, pero tú no entiendes el contexto y formaste un pretexto a partir de eso. Entonces, en sus interpretaciones, cuando usted está estudiando la Biblia, eviten hacer eso. Sí, por ejemplo, yo creo que Corintios, creo que Pablo dice que, o sea, él está hablando sobre las personas que persiguen, sobre los judíos que persiguen a los cristianos, romanos o de cualquier otro lugar, para convertirlos al judaísmo y para que se circunciden y todo eso. Entonces después dice que deberían de mutilarse, o sea, deberían de, en vez de circuncidarse, esterilizarse. Eso no es así. Pero si uno toma ese versículo solo, quedaría como que dice que uno tendría que ir esterilizando hombres, ¿sí? Por el camino entero. Entonces, porque Pablo era un sanguinario, yo puedo pensar. Sí. Exacto. Pero no, sí, eso sí lo tomo sin el contexto de lo que se está hablando. Ajá. Entonces, eso tiene un contexto. Si uno lo toma sin el contexto, parecería que la Biblia es algo sanguinario, como una proclamación. Exactamente. Luciana está muy callada ahora. Sí. Escuchando. Yo lo voy a poner a hablar, no te preocupes. Hay una frase por ahí que quiero. El cuarto paso es compare su capítulo
con otros pasajes. Eso yo lo mencionaba en el paso anterior, pero aquí es como más, ya nada más dedicado a comparar el capítulo con otro pasaje. Entonces dice que en primer lugar uno debe buscar la referencia cruzada dentro del mismo libro. O sea, cuando uno está estudiando el capítulo, uno busca cuáles referencias hace de ese mismo, o sea, de los temas que se tratan de ese capítulo en el mismo libro, cuando está estudiando. El segundo paso es comparar las declaraciones del escrito del mismo autor. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, Pablo, él hablaba de diferentes iglesias, pero a veces toca más temas similares. Entonces uno hace una comparación externa, uno busca ese mismo capítulo y comienza a ver qué escribió ese autor acerca de ese mismo tema que trata el capítulo. Que ya sería una comparación externa. La primera es una interna porque es con el mismo libro. Después no se va a caer, no se va a caer. Son cosas muy micrófono. Ah, dime. Ok. El primer paso es, ¿verdad? Tú tienes tu capítulo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, Romanos. Entonces tú buscas en ese mismo libro, tú buscas los temas relacionados a ese capítulo dentro del mismo libro, simplemente como para comparar y ver qué otras cosas te pueden enriquecer esos capítulos. Entonces el externo, tomando el ejemplo de Pablo, lo que pasa es que Pablo escribió demasiado libro. Entonces Pablo siempre se toma de ejemplo porque él mismo escribía diferentes iglesias, tú sabes, Corintios, Romanos, Efesios, Filipenses. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ese mismo tema, probablemente, o no necesariamente lo haya tocado en otro lado, pero uno lo busca. Por ejemplo, la gracia la repite en Romanos, en Gálatas, en Efesios. Tú puedes buscar exactamente, con el que tú estés estudiando, exactamente, con otro libro de la Biblia del mismo autor. O yo diría de otro autor también, puede ser otro autor también, porque realmente la Biblia no se contradice. O sea. Ahí ayuda mucho la Biblia del celular, porque tiene la opción de buscar cuando uno pone quizá el tema o la frase principal del tema, y ahí te salen como todos los versículos que tratan de ese tema, o sea que una buena ayuda. Sí, la tecnología la podemos utilizar así, es chulísimo, a mí me encanta. Y después podemos comparar con otros libros del mismo testamento, o sea, ya ahí se abre más. Y por último, comparar referencias de todas las escrituras, que ahí ya entra lo que tú dices, se puede utilizar el mismo celular. Yo puedo incluso investigar, si estoy estudiando el Nuevo Testamento, puedo ver el Antiguo Testamento con la palabra clave, donde se hace referencia a eso. Y a mí me gusta mucho usar la concordancia. Ustedes saben que la concordancia está atrás. ¿Ustedes saben la concordancia o no? Miren atrás. No toda la Biblia lo tiene. ¿Qué es la concordancia? La concordancia es como, son palabras clave, ¿verdad? Clave. Exacto, como un diccionario glosario. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, Exacto, por ejemplo, justificación. Tú la puedes encontrar en Romanos 4:25, en Romanos 5:18 y en Primera de Corintios 1:30. ¿La tuya no tiene? Incluso trata la tabla de conversión, que ustedes pueden entender. La tabla. Dice glosario, No. El glosario es otra cosa. La concordancia es parecido a un diccionario, te da palabras que están en la Biblia y te da los versículos donde aparecen esas Y a palabras. veces te da el significado de la palabra. Eso es un diccionario. Eso es como un glosario. Sí. O sea, a veces te parecen como sinónimos de esa misma palabra. Ok, te da sinónimo también. Sí, mira la concordancia ahí. No sé si la tuya, ¿qué cosa es? Reina Valera. Ah, que es una juvenil. ¿No la tiene? Pero este mismo La tiene, sí. Sí, lo que pasa es que esa edición no te la pusieron. No deberías tenerla. Sí que es raro que no la tiene. Generalmente hay algunos que no la tienen, ¿no? Pero yo es lo primero que veo. La mayoría de concordancias que yo veo son muy limitadas. Sí. Y esta es bastante extensa. Tiene La de bastante, Nelson ¿no? también. La de Luciana está bien. Sí, estoy viendo, descubrir varias cosas, no sabía de eso. Sí, son buenas amigas. Cuando te vayan a Los buscar una Biblia, mapas. siempre revisen todo lo que traen. Sí, a mí me gusta Ay, mucho que no la... se viene sellada. Ah, sí. Yo no la he podido. Yo destapé uno una vez. A mí me gusta mucho- Le puedo quitar la Biblia, puedo cerrar. A mí me gusta mucho la concordancia, me gusta que tenga concordancia. A mí me da risa porque me voy a comprar la Biblia porque, o sea, que sean bonitos por fuera, porque duren mucho. Ah, A ella no me importa. tú crees que Luisana la compró porque... Yo iba a comprar esa Biblia. Ese fue el método de En Luisa. Casa Cuesta, yo iba a comprar era una como la de Florante, ella me mandó para allá. Pero cuando yo vi esta,
Sí, la compré Casa Cuesta, hay mucha Biblia muy bonita, última edición. Me encantó. Yo vi esa Biblia, realmente la quería comprar. Pero ahora me motiva más comprarla por el hecho de la información que tiene. Sí, exacto, ustedes lo ven por atrás. Generalmente ellos tienen una exhibición que tú no tienes que taparlo, sino que tú puedes ver. Entonces, las referencias. Ustedes saben que la concordancia a mí me encanta, pues yo siempre uso mucho la concordancia. Entonces hablábamos de las referencias cruzadas. Hay 3 tipos de referencias cruzadas. ¿Qué es eso? Ustedes ¿qué es eso? Referencia cruzada. La referencia cruzada pura. La referencia cruzada es como tú comparar con otro texto, que es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Comparar el capítulo con otro texto. La concordancia pura es aquella, la concordancia cruzada pura, es aquella que, por ejemplo, en Juan, tú puedes encontrar lo mismo que dice Mateo. O sea, es lo mismo, no obviamente no dice exactamente lo mismo, pero habla del mismo tema con palabras similares. Es una referencia pura. El bautizo, por ejemplo. Exacto, tú haces una referencia pura que tú dices, bueno, es casi lo mismo. Una referencia, se llama así, referencia pura. Hay otra que es referencia ilustrativa. Por ejemplo, si tú estás hablando de la fe sin obra es muerta. Entonces tú tú puedes hacer, por ejemplo, uno de los milagros que hizo Jesús. Y tú dices, ahí tú estás ilustrando lo que está diciendo ese capítulo. O sea, ilustrando que la fe sin obra es muerta. Entonces ahí tú ilustras, haces una referencia cruzada, ilustrada, que eso ayuda muchísimo, el ejemplo, a entender más incluso lo que dice el capítulo. Cuando Jesús mandó al ciego a que se lavara los ojos en el estanque, un ejemplo de que la fe sin obra. Exactamente, es muerta. Que vete lávate. Lávate y entonces la referencia cruzada en contraste. Esa referencia me contrastó bastante, porque un poco en sí es una referencia cruzada contradictoria. Ustedes dirán, la Biblia no se contradice, y es cierto, no se contradice en ningún momento, pero tú puedes encontrar versículos que te van a chocar. O sea, que tú dices, pero entonces esto me dice que eso debe ser así, pero en el otro versículo me dice que no, que debe ser de la otra forma. Ahí viene el contexto, ustedes tienen que ver cómo es que se complementan esos versículos. Por ejemplo, a mí me pasó eso con ese mismo versículo de la fe sin obra es muerta, porque está en Santiago también, cuando dice que, o sea, en Santiago está que la fe sin obra es muerta, pero también Pablo habla mucho de que la fe es más importante que las obras. Exacto. Hay un contraste ahí. Pero realmente, solo me explico, que esos dos versículos se complementan. Exactamente. Muy buen ejemplo. Lo que Santiago está diciendo, pero Pablo dice que concluimos pues que somos salvos por la fe, no por las obras. No por las obras, para que nadie se gloríe. Santiago dice, muéstrame tú, pues la fe sin obra es muerta. Entonces Santiago lo que está hablando es que la fe se evidencia a través de las obras. No es que somos salvos por las obras, sino que si tú tienes fe en algo, tú vas a vivir de acuerdo a eso que tú tienes fe. Exactamente. O sea que ese tipo de referencia cruzada, tú sabes, hay que tener un ojo fino para tú ver. Tú lo que tienes que saber es que en ningún momento la escritura se va a contradecir. Entonces tú tienes que ver qué es lo que complementa, cuál es el contexto de ambas cosas y por qué se ven diferentes en el momento. Como por ejemplo, Romanos 7:16 dice, pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Pero, por ejemplo, en el versículo 10 de ese mismo capítulo, dice, y que había alejado de Dios, así como la ley, que debió haberme dado vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Entonces ahí uno ve que se contradice un poco, pero al final el versículo dice que la ley, desde cierto punto, es buena. ¿Por qué no dice lo que está mal, lo que está bien? Lo malo es obedecer la ley como si fuera una ley. Es decir, obedecer la ley no como si fuera algo que nosotros queremos hacer. Sino algo que no queremos hacer. O sea, que lo que está mal es obedecerla como que es una obligación, como que es algo que es bueno. Si uno hago esto, me van a pegar. Y eso es lo que se refería a esos versículos. Que no era bueno la ley como lo implementaban los hebreos. Que si tú pecabas, te mataban, y cosas así. Pero que sí es bueno implementarla para saber qué cosas están bien y qué cosas están mal. Así es. Entonces el quinto paso, ya los otros pasos son como que, bueno, eso es fácil. Los pasos más fuertes son el 1, 2, 3 y 4 realmente.
Entonces vamos a hacer una recapitulación. ¿Cuál es el primer paso? Un resumen. El segundo paso. Observación. El tercer paso. Hacer preguntas de interpretación. Interpretación. Y el cuarto paso. Comparar los capítulos. Oye, Lisana, ¿te activas? Así mismo. Ella lo dijo. Chao. Qué fuerte. Ok. El quinto paso, ya ustedes saben que el Señor no te pone a estudiar y que como si no fuera, como si fuera un libro, que tú tienes que estudiar y hacer un resumen y interpretarlo y dejarlo guardado ahí. Ustedes saben que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, como es viva y eficaz, tiene que hacerse vida en nosotros. La palabra, todo lo que hemos hablado, el resumen del contexto, de las circunstancias, de buscar diccionario, de buscar comentario, el fin último es ponerlo en práctica en nuestra vida. Y hay una frase que me llamó mucho la atención, que es del libro que estábamos estudiando de la historia de la iglesia, lo estudiamos en la academia en el nivel 4, y decía que lee la Biblia y no encuentra en ella a Jesucristo, no ha leído la palabra de Dios. O sea, tenemos que contemplar que en nuestro estudio bíblico encontremos a Jesucristo, porque al final, o sea, cualquier persona, cualquier científico, cualquier hasta psicólogo, filósofo, cualquier persona que de la alta sociedad de intelectuales puede venir y estudiarte la Biblia chulísimo, o sea, un estudio que tú te queda wow. Pero si no encuentras a Jesucristo, no es la palabra de Dios, que te por ahí mucho teólogos ateos. Exactamente. Tú sabes que Spurgeon decía, dame un versículo cualquiera de la Escritura y voy a trazar una línea recta de ese versículo hasta Jesucristo. Exactamente. Cualquiera debe llevarte a Jesucristo. O sea, al final tiene que llevarte el plan de la salvación y a entender que Jesús vino, murió por ti y tú tienes que aceptarle como su Señor y Salvador. Entonces, esto paso es como algo para cerrar, que es como la conclusión y escribir algunos pensamientos. Ya en el quinto paso, ustedes hicieron como aplicaciones, ¿verdad? Hicieron como una lista, eso simplemente hacer una lista de aplicaciones, y ya son las 7, hacer una lista de aplicaciones, pero en son como pensamientos de temas que ustedes en el futuro quisieran tratar más a fondo, de cosas que le llamaron la atención pero no pudieron profundizar, cualquier pensamiento que a ustedes le haya surgido durante el estudio, simplemente eso, como una listita. Y el séptimo paso es escribir una aplicación. Ustedes vieron, se parece al quinto, al quinto, pero no es así. Esta aplicación es ya más específica. Ya del capítulo que yo estudié, en esta semana, por ejemplo, yo tuve un capítulo hoy, ya a partir del domingo, ¿cuál va a ser una de estas aplicaciones que yo voy a poner en práctica? Una sola. Porque él decía, no tome de que 10 aplicaciones. Con una que tú hagas y tú te propongas en esta semana hacerlo, es suficiente. Entonces, como que cada vez que terminemos nuestro estudio por análisis por capítulo, pensemos, ok, ¿cuáles de aplicaciones yo voy a aplicar en mi vida en esta semana? Y así tú vas como retomando cada semana una de esas aplicaciones del capítulo. Y ya para terminar, meditemos en esta frase. Si alguien la quiere leer. Quien no ha aprendido la palabra puede escudarse de su propia ignorancia, pero quien la ha escuchado y persiste en su incredulidad recibirá más daño mientras mayor sea su sabiduría. Tampoco complejo, ¿Verdad? No. Pero pienso Claro. que vamos a dividirlas. Sí. Quien no ha aprendido la palabra puede escudarse de su propia ignorancia, punto. Hasta su propia ignorancia, ¿verdad? Quien no ha aprendido la palabra, si tú no sabes la palabra, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, porque tú la ignoras, realmente tú no sabes. Tú sabes. Puede alegar ignorancia. Tú alega ignorancia, yo no sabía. Pero tú no puedes hacer eso. No, yo no sabía, no leí la palabra. Ahora, el que la ha escuchado, tú la has estudiado, tú has profundizado en ella, tú has hecho un análisis por capítulo y persistes en tu incredulidad. Tú persistes en decir, no, es que, ¿por qué yo voy a hacer eso? O sea, no tiene sentido, yo no voy a hacer eso, no hay necesidad de hacer eso, o simplemente no lo hace porque no lo quiere hacer ya. Eso es lo que te va a hacer más daño. O sea, mientras más tú sabes y menos tú practiques la palabra, más daño te va a hacer la sabiduría que el bien que te puede hacer. Entonces siempre lo que tenemos que hacer es enfocarnos en practicar lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Y este análisis por capítulo realmente es muy enriquecedor
pero si no lo ponemos en práctica, o sea... No va a ser. Esa parte final me recuerda el versículo que mucho, o sea, lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien cómo es que dice, pero aquel que sabe la palabra, o que sabe lo bueno y no lo hace. Ajá, exactamente. Eso mismo. Le es pecado. Es pecado, o sea, es mucho peor no saber lo que, exacto, saber lo que es correcto y no hacerlo. Oye, Dios ahí va a decir que te lo dije. Yo creo que eso es ser más ignorante que no saberlo. O sea, tú saberlo y no hacerlo, en un sentido de más Claro. En ese caso, yo creo que en parte, esa parte, a nosotros nos manda a ser como que proactivos. Porque, como quien dice, bueno, yo veo, digamos, una persona pobre y, digamos, no hay dinero. Yo sé, o sea, yo, digamos, desde cierto punto, no estoy pecando, digamos, desde cierto punto, no estoy matando a nadie, no estoy robando ni nada, pero tú sabes que tú podrías haber hecho algo bueno ahí, pero no lo hiciste. Entonces, ahí, eso yo creo que se debe ser. Y ya para cerrar, el mismo libro que le mandó Nelson, ahí abajo, en el mismo capítulo, todos lo buscan análisis por capítulo, le va a aparecer, todos lo buscan en el buscador, y le va a aparecer como un formato de cómo se puede ir haciendo. Se va bien chulo. Como un esquema de cada paso. Le podemos ver la presentación, pero realmente está todo ahí. Yo lo que hice fue resumirla más puntual. Vamos a orar para cerrar. ¿Empezar? Sí. Padre, gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos aprender más, Señor, de tu palabra, aprender más de cómo indagar sobre ella. De manera especial, Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos, Señor. Tú todas las cosas las haces, Señor, con un propósito. Y si tú no tienes aquí, Padre, es porque es de gran anhelo, no, es de gran deseo, y lo sabemos, Señor, de que tú quieres que nosotros aprendamos más de tu palabra, que la pongamos en práctica, que escudriñemos más, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, y en los ministerios que tú nos has puesto. Gracias, Padre, por este día. Bendícenos, Señor. Danos la sabiduría de lo alto para entender tu palabra, Señor. Padre, y alimentarnos de ella, Señor, porque como leía, Señor, tu palabra, Señor, nos da visión, Señor. Tu palabra nos sana el alma. Tu palabra, Señor, nos sustenta. Tu palabra nos fortalece, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.